Atención a la última hora porque sigue la semana grande para Leonor, en este caso acompañada por sus padres Leticia y Felipe, también por la infanta Sofía en la Escuela Naval Militar de Marín. Allí han tenido cita en este último encuentro que, bueno, pues según recogen algunos medios, han faltado cosas. Ahí vemos a Felipe, a Leticia y a la infanta Sofía. Leonor ahora va a poder disponer de unos días de vacaciones con su familia y amigos, ya que el pasado domingo finalizó su etapa a bordo del buque Elcano, con el que recorrió toda Latinoamérica hasta llegar a Nueva York. Y bueno, pues lo que hemos dicho, ya solo le queda la formación en el Ejército del Aire. Este miércoles, Día del Carmen, Felipe VI y Leticia se han desplazado a Marín en compañía de la infanta Sofía para la entrega de despachos, y como la benjamina de la familia ya está de vacaciones tras finalizar el bachillerato internacional, pues la han llevado allí. Se ha mostrado más partícipe en los actos institucionales y ha acudido a ver a su hermana y a traérsela de vuelta a Madrid. A partir de la próxima semana, oficialmente, empiezan las vacaciones para toda la familia. Leticia se ha mostrado muy emocionada en el momento en el que Felipe VI entregaba la Gran Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco. Estuvo al lado del monarca mientras repartía los despachos a los militares que terminaban su formación militar con la Armada. Eran un curso mayor a los de la princesa y, bueno, suerte, porque la reina al parecer se ha negado en rotundo a saludar a sus compañeros. Y es que por ahí se encontraba, adivinad quién, el novio de Leonor, el supuesto ligue que ha tenido durante su periplo en Elcano. Precisamente el que apareció en las famosas fotos en ese carnaval de Brasil, en esa fiesta que hubo, y también bueno, las fotos en bikini. Y es que, bueno, pues esto ha sido la comidilla un poco del día. La reina dicen que no quiere a ningún militar como pareja de la princesa, que de hecho ella no quería que realizase esta formación militar, pero claro, Felipe VI se mostró rotundo porque es totalmente obligatorio para una futura jefa de estado como ella. Y es que después de romper la relación con su novio del internado de Gales, Gabriel, la princesa se enamoró de nuevo en la Escuela Naval de Marín. Joven, de unos 20 años, nacionalidad española, Madrid, y proveniente de una familia muy pudiente. Y bueno, igualmente hay que decir que este chico, porque claro, parece que es militar y ya está. No, este chico también, como Leonor, se graduó en bachillerato. De hecho, dicen que sacó la mejor nota de la selectividad de su promoción en la Comunidad de Madrid. Y supongo también que en un momento dado pues estudiará una carrera. Felipe VI sí saludó a todos los compañeros de Leonor, que estaban muy emocionados al conocer en primera persona al rey de España, y vemos la condecoración. Y bueno, Leonor, yo creo en este sentido no nerviosa, sino, bueno, yo creo que todos un poquito, ahora que ha vuelto el calor, estaban así un poquito agobiados por el uniforme, incluido el rey. Esa es un poco la impresión que me ha dado, porque es verdad que están ahí, bueno, pues frente a todo el solitero. Y bueno, Felipe sí saludó al novio. Bueno, mantuvo unas palabras que no se han podido descifrar, pero en este caso pues Leticia no, y ha llamado bastante la atención. De hecho, medios locales recogen que ha sido protagonista para mal en el día de Leonor en la Escuela Naval de Marín. Y es que, bueno, pues lo de antes, ¿no? La reina se ha despedido de sus labores con un acto muy importante para ella. No quería faltar al recibimiento de Leonor tras llegar a Marín con el buque escuela, pero muchos artículos coinciden en que prácticamente Leticia ha ido allí para llevársela a casa. Recordemos que en un principio se había hablado de la presencia de la reina Sofía en este acto,
que ella además quería ir, pero finalmente, bueno, pues se ha quedado fuera. Ya termina con esto su formación militar con la Armada. Esto no es nuevo, todos los años se desplazan allí a Marín para la entrega de despachos a los alumnos que finalizan la formación. Y bueno, en este caso la Gran Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco, que ha sido un poco lo que ha recibido Leonor. E insisten en lo mismo, cierto desprecio de Leticia a los compañeros de la princesa. Yo no sé si es cuestiones de protocolo, pero no sé, por ejemplo de la infanta Sofía no dicen que se haya ido a acercar ni nada. Y yo lo que entiendo es que aquí quien tiene que hacer un poco las funciones es el rey Felipe. Pero bueno, otro medio habla de que la reina Leticia se marchó antes de tiempo y ni tan siquiera mostró un respeto ni un saludo a los militares que estaban presentes. Y bueno, recoge más cosas, pero bueno, yo creo que estos son más impresiones personales de los medios. Bueno, no dejan bien a Leticia, pero yo creo que son más impresiones personales que hechos. Yo vuelvo a insistir, para esta carrera militar se necesita probar la selectividad, además con una nota buena dentro de la EBAU, y la verdad, pues bueno, esa es un poco la verdad. La hemos visto muy cómplice con la infanta Sofía, que es verdad, ellas dos pues iban un poco distintas al resto de autoridades, pero bueno, era un poco yo creo lo que tocaba. En este caso la infanta Sofía estuvo ayer bueno, en una recepción en Zarzuela, en Palacio, en la que tuvo a sus excompañeros de internado, y de hecho se dice que también ahí estaba el novio de Sofía, al que han identificado. No sé si tenemos las imágenes, si os las pongo. Bueno, vamos a terminar de ver un poco esto de Leonor. Lo voy a poner un poquito más deprisa, ¿vale? Y bueno, pues ahí la vemos otra vez. Y yo creo que sobre todo el tema del sol. Bueno, ahí la vemos junto a su padre, la princesa Leonor. Bueno, seria, a ver, pero entiendo que el acto protocolario es un poco el que es. Y bueno, yo creo que ya aquí no hay nada más interesante, así que os voy a mostrar las imágenes de ayer, en el momento en el que... a ver... El momento en el que Sofía, bueno, pues recibe a sus compañeros de internado, y nos hacemos un poquito con la cara con el que se supone que ha tenido pues algo más que una buena relación de compañeros allí en Gales. Aquí, digamos, la foto finish. Gracias. Y bueno, ya está. Y se van. Aquí Leticia ya coge a su hija. Olvídate ya del Cano. En fin. Bueno, vamos a ver lo de Sofía. Esto es de ayer mismo, que no me dio tiempo a comentarlo. A ver si veo al chico y os digo quién es. Todos estos en principio son compañeros. Es, creo que, el Comité Español de los Colegios del Mundo Unido. Y aquí se ve un poco por las caras de Sofía a quienes conoce más y quienes no. Es un chico un poco alto, o por lo menos en la foto. Si no, ahora la busco la foto y os digo quién es. Porque ayer no pude grabar vídeo y bueno, por eso. Este no. Este que va a saludar no. A ver, es que aquí hay un corte justo. Hay un corte. Este que está de espaldas. Es que han metido ahí un corte. Madre mía. A ver, aquí se le ve mejor, ¿vale? Es el que está justo detrás de la infanta Sofía. Aquí, a su derecha,
¿vale? A la izquierda, en este caso de la foto. Así moreno, pelo rizadito, corbata negra. Bueno, pues este es. No sé si se verá algo más o si lo vemos ya por aquí. A ver, aquí, por aquí lo vemos. Creo que es este, a ver si no me equivoco yo tampoco. No, este, madre mía, el que está aquí al lado. El que está aquí al lado. Me encanta porque todos han ido de traje y corbata, excepto este con el pelo teñido de rubio y la camisa abierta. Madre mía, madre mía. Bueno, pues una representación. Ahí vemos a Leticia con los brazos cruzados. Bueno, esperando un poco como que termine todo esto. Y la infanta Sofía ahí, la pobre, sin saber un poco... también con las manos ahí. O tiene que ir al servicio o bueno, en fin. Aquí bueno, los repartieron un poco, entiendo. Y aquí Leticia hablando con todos ellos. Madre mía, un poco de corte, ¿eh? Aquí, todos aquí en corrillo. Bueno, son chicos jóvenes al final. Ya digo, una representación de un poco lo que es la empresa que lleva también al internado de Gales. Bueno, y creo que ya hasta aquí. Bueno, pues estas eran un poco las noticias. Tenía que acoplar también esta, que ayer no pude grabar vídeo. Y nada más. Yo creo que con esto ahora empiezan las vacaciones. Ahora vamos a ver si hay encuentro con la abuela o no lo hay. Y bueno, pues lo típico. Yo creo que todavía les queda algunos actos más. En este caso a la familia real aquí en Madrid y no en Mallorca. Pero bueno, ya digo que creo que vamos a ver imágenes ya, bueno, si no en Marivent, al menos en Mallorca. Recordemos que lo último que supimos de Marivent es que había una iniciativa para abrir el palacio al público como parte de Patrimonio Nacional y que se podía dejar de ser la residencia, en este caso, de Felipe, Leticia y las niñas en vacaciones. Vamos a ver un poco qué pasa con eso, pero yo en este caso pues ya lo dejo aquí. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC también. Uniros al canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.